En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Salud, con la temática titulada Sesión 2, Estrategias de Detención y Prevención de Adicciones en el lugar de trabajo para el sector salud. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto, líder de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales, que nos acompañará durante esta sesión. Doctor Alonso, muy buenas tardes, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenido. Buenas tardes, Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenidos a todos ustedes a esta nueva sesión de nuestra comunidad de prevención de peligros en el sector salud. El día de hoy estaremos trabajando, como les dijo Paola, nuestras estrategias para la detección y la prevención de adicciones en el lugar de trabajo. Nuestra próxima sesión será sobre redes sociales en los trabajadores del sector salud y cuál es su impacto en el bienestar. Pero por ahora, y para iniciar, ahí me puedes ver, ingeniero. Sí, Sí, me señor. parece que Sí, sí. ahí sí te vemos. Es que me apareció que no se podía activar. Bueno, pero muy bien, Paulita, para el día de hoy, entonces iniciemos con nuestra evaluación de esta primera parte. Muchas gracias, doctor. Así es, iniciaremos con el sondeo. Les recordamos que realizaremos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo, medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. Frente a las adicciones en el personal de salud, ¿es cierto? A. El consumo es más frecuente en personal de laboratorio. B. Se estima que es el 5%. C. El consumo ha aumentado en los últimos años. D. Ninguna de las anteriores. E. Todas las anteriores. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A. El consumo es más frecuente en el personal de laboratorio, 8%. B. Se estima que es el 5%, 12%. C. El consumo ha aumentado en los últimos años, 42%. D. Ninguna de las anteriores, 4%. E. Todas las anteriores, 35%. Continuamos con nuestra segunda pregunta.
Los factores que se considera aumentan el consumo son A. Estrés laboral, acceso a sustancias. B. Estigmatismo, cultura, silencio, ambiente tóxico. C. Pocos recursos de apoyo, problemas previos de salud mental. D. Ninguna de las anteriores, E. Todas las anteriores. 15 segundos y conocemos los resultados. A. Estrés laboral, acceso a sustancias, acceso a sustancias 21%. B. Estigmatismo, cultura, silencio, ambiente tóxico 7%. C. Pocos recursos de apoyo, problemas previos de salud mental 7%. D. Ninguna de las anteriores 0% y E. Todas las anteriores 64%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Los programas de intervención pueden ser A. Intervención psicoeducativa. B. Programa de bienestar, encuestas de consumo. C. Terapias individuales y de grupo. D. Ninguna de las anteriores, E. Todas las anteriores. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A. Intervención psicoeducativa 6%. B. Programa de bienestar, encuesta de consumo 10%. C. Terapias individuales y de grupo 3%. D. Ninguna de las anteriores 0% y de todas las anteriores 81%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Cristian Alonso. Bueno, muchas gracias, Paolita, y muchas gracias a todos ustedes. Continuando con el tema, en este momento, vamos a mirar una de las frases que traje para poder trabajar este tema con la que usualmente arrancamos todos estas conferencias y este tiempo que tenemos para charlar juntos. Muy bien, la frase es anónima y tiene que ver con los problemas de las adicciones. Dice, las adicciones te alejan de lo más importante, tú mismo. Y ese es el punto clave de todo este proceso. ¿Qué tanto me estoy alejando de mi esencia para poder obtener o manejar estas adicciones como tal? Bien, el contenido, ¿qué vamos a hablar? Básicamente vamos a hablar del problema del consumo de sustancias psicoactivas, qué estadísticas hay, qué tan grande es el problema, cuáles son esas condiciones que se estiman, de acuerdo con los estudios, que favorecen el consumo, cuáles son los test y los tipos de encuestas que se utilizan para detectar el mismo. Y finalmente vamos a hablar de algunos ejemplos de estrategias de intervención que a nivel mundial y en Colombia para poder revisar el tema en el sector salud de las adicciones y el consumo de sustancias psicoactivas. Vamos a partir, o sea, nuestros objetivos serán primero revisar el estado desde el punto de vista epidemiológico del consumo en el personal salud, evidenciar cuáles son los elementos que pueden condicionar ese consumo y al final vamos a ver cuáles son las estrategias que se manejan usualmente para detección y para mirar cuál es o cómo podemos intervenir en dicho consumo. Es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Usualmente, y es algo que estábamos mirando en la primera parte, en este caso traje dos artículos, uno de la Asociación Americana de Enfermeras y otro que habla básicamente del consumo de sustancias también en enfermeras y en auxiliares de enfermería y otro en médicos, que vamos a mirarlo más adelante, donde dice que el consumo de sustancias psicoactivas se ha incrementado en los últimos años. Es decir, es algo que viene increciendo, viene subiendo ese consumo. Pareciera tal que es el tema que se ha vuelto un problema de salud pública, una problemática social. Y por eso ya hay muchos estudios que están apuntando a la intervención, a estudiar qué está pasando con este fenómeno. ¿Por qué en el sector salud, a pesar de que conocemos, y eso es un tema clave, conocemos qué pasa con este tipo de adicciones, por qué tenemos también un alto consumo? Pareciera ser que el conocer solamente no es suficiente para evitarlo. Los médicos y muchos de los profesionales en salud tienen acceso a drogas psicoactivas. Obviamente, eso ha tenido tasas relativamente altas en términos del abuso de sustancias. Y es por eso que no solamente se da en los profesionales, sino también en los estudiantes y residentes, donde también se ha visto un incremento de este consumo. Por eso uno podría preguntarse, bueno, ¿y a qué obedece este fenómeno
O más bien, ¿qué vamos a hacer para poderlo intervenir? Más o menos la estadística señala en muchos estudios entre el 10 y el 15%, o sea, lo que está estimando es que más o menos el 10 o el 15% de los profesionales en salud se pueden ver afectados por el uso de sustancias psicoactivas o el alcohol en algún momento de su carrera. ¿De acuerdo? Este también es un estudio de Baldisseri sobre los profesionales de la salud. Esto es específico sobre el profesional de la salud. Recuerden, 10 al 15%, o sea que de cada 100 profesionales que conocemos nosotros en nuestras instituciones, por lo menos 10 a 15 van a haber consumido en algún momento drogas psicoactivas o son adictos a alguna de ellas. El consumo, obviamente, tiene un problema y es que puede generar en algún momento alteraciones en la calidad de la prestación del servicio. No en vano, este consumo afecta el sistema nervioso central. En los estudios iniciales, estoy citando aquí un estudio de Talbot y Wright, se reportó que la dependencia química de la enfermedad es más frecuente en médicos que en otros profesionales. Y en otros estudios como los de Glad, Murray y Stimmel, se reportaron tasas elevadas de consumo de alcohol en médicos. Es decir, que eso que estábamos observando y que vemos que a veces nuestros compañeros consumen gran cantidad de alcohol, efectivamente parece ser un tema problemático. Y recuerden, lo más complicado de este tema son digamos, aristas. La primera tiene que ver con la calidad que le prestamos a nuestros pacientes, pero la segunda tiene que ver con qué está pasando al interior de todas las personas que atendemos en el sector salud. ¿Qué pasa con nosotros los médicos y qué pasa en todas las especialidades? Que no es igual en todas las especialidades, pero no voy a profundizar en eso porque no se trata de eso el tema del día de hoy, sino cómo podemos detectarla y cómo podemos intervenirla. Pero sí está bastante alto el consumo, sobre todo de alcohol, que es el que se estima que es el más importante. ¿Qué hay de estimaciones en Colombia? El Ministerio de la Protección Social estimó que los trabajadores del área de salud que habían sido entrevistados por ellos, el 20% ingiere alcohol de manera ocasional, el 25% consume cigarrillo y otros medicamentos con fines no terapéuticos. Eso es importante aquí. Obviamente, también se percibe que los anestesiólogos son los más propensos en esta clase de práctica. Cuando estaba elaborando esta conferencia y antes cuando la estábamos pensando, creo que ya les había comentado, mi hija es anestesióloga. Entonces siempre le preocupan a uno este tipo de cifras en cuanto a el consumo y sobre todo cómo se señala en múltiples estudios que son los anestesiólogos los que podrían llegar a tener unas tasas más altas. Pero esto es en algunos estudios. Otros señalan otras profesiones. Primero porque tienen o más estrés o segundo porque están efectivamente teniendo un consumo más alto de este tipo de sustancias. Obviamente, el tema tiene que ver con el trabajo fatigante, con alta presión, con horarios extendidos y largos, trabajo nocturno. Esos tres elementos no son solamente del sector de los anestesiólogos, también atañe a los cirujanos. Y cirujanos no solamente generales, especialistas, ortopedistas, pero ¿quién nos acompaña? Obviamente, y están allí para soportar todo el proceso. Enfermería, auxiliares de enfermería, todo lo que tiene que ver con la atención directa en unidades de cuidado intensivo, de todas las profesiones, terapia física, terapia respiratoria, terapia ocupacional. En general, todos los profesionales que estamos en el ámbito asistencial vamos a tener horarios largos, algunos con turnos de 12 horas, que además de eso van a otra institución a completar el horario, pero no solamente eso, sino que hacemos trabajo nocturno. Esos elementos son los que confluyen para hacer más alto el consumo de sustancias, más alto que en otras actividades. Y eso llama mucho la atención porque nosotros somos los que cuidamos la salud de otros, pero pareciera ser que de acuerdo con esto no cuidamos nuestra salud de la misma manera. Y eso es súper clave. Ahora bien, si vamos a ver la situación actual del sector en términos de los ingresos y cómo un médico para tener un salario decente tiene que hacer
varios contratos. Lo mismo pasa con enfermería, mucho más con los auxiliares de enfermería para poder tener un trabajo decente. ¿Cuánto están trabajando? Y a esto agréguenle, obviamente, la presión de sus hogares, porque están dejando abandonados el hogar. Y uno, estando en estas instituciones, pues le es más difícil atender cualquier tipo de, digamos, de revisión de lo que está sucediendo en nuestras casas. Eso no es sencillo y eso, obviamente, lo que hace es aumentar el consumo de las sustancias psicoactivas, que a su vez generan mayores problemas en vez de generar mayor cantidad de soluciones. Muy bien. En cuanto al consumo de sustancias activas, encontré este otro estudio en auxiliares de enfermería. Y miren cómo dice que en la vida, más o menos, el consumo de alcohol caracteriza al 62.7%, el 63% de 100 personas que son auxiliares de enfermería, 63 en su vida, han tenido en algún momento y siguen consumiendo alcohol. Por otro lado, también tenemos miren, el consumo en el último año, el 10%, en la última semana, el 18%. En cuanto a la siguiente sustancia, sería el consumo de cigarrillo, es decir, de nicotina, bebidas energizantes, marihuana, sedantes sin indicación médica como el soldipen, la trazodona, el haloperidol, el sinogal, el fenobarbital. Y estos estudios no son los únicos y miren cómo señalan tasas que van entre el 60 y pico y el 20 y pico por ciento dependiendo del tipo de sustancia del que estemos hablando. Muy bien. Pero si nos adentramos un poco más y miramos en por qué están sucediendo estos eventos, y miren cómo este es un estudio que se hizo en estudiantes de diferentes especialidades y que se publicó en la revista de Salud Pública, hablaba de que los médicos residentes de las diferentes especialidades en Bogotá consumían alcohol en el 85%. Eso es una cosa altísima, pero además de eso lo complementábamos con café y con tabaco en el 24%. El 92.7% tenían uso problemático del alcohol. O sea, de ese 85%, la mayoría, el 92.7%, el 93%, tenían uso problemático del alcohol, ya sea por dependencia o porque tenían abuso de alcohol. Recuerden que son dos tipologías diferentes del consumo problemático de alcohol. Y el 4.25% cumplían los criterios según Cage para alcoholismo. Acuérdense que Cage, y ya vamos a hablar más adelante, es una de estas encuestas que se utilizan para detectar el consumo de alcohol problemático. En cuanto a la prevalencia del consumo de sustancias en médicos, encontramos que, por ejemplo, los opiáceos constituían el 5.3%, la marihuana el 13.2%, el cigarrillo el 50%, el 89% alcohol, anfetaminas el 7.9% y diferentes tipos de bebidas el 28%. Miren que esto es un panorama supremamente problemático. 80 y pico por ciento alcohol como mínimo, que tanto nos puede pegar. Ahora, yo como integrante del gremio, como médico, también lo veo y digamos que de manera informal nosotros hablamos de este tipo de problemas de alcohol, muchos de nuestros compañeros. Tal vez no lo vemos tan grave como en realidad es, pero sí es muy grave. Entonces vale la pena entrar a mirar este fenómeno de una manera un poco menos desapercibida y teniendo en cuenta que afecta a quien lo consume y a quienes, digamos, son el foco de nuestro trabajo, que serían los pacientes. Muy bien, pero adicionalmente a esto, vamos a mirar qué pasa con el género. ¿Son los hombres o las mujeres las que consumen más alcohol? Los estudios que consulté sugieren que el consumo de sustancias psicoactivas varía entre los géneros, obviamente no es igual, o sea, ahí no hay igualdad. Los hombres reportamos mayor consumo de alcohol y drogas ilícitas en comparación con las mujeres. Ahora, uno se preguntaría, ¿lo reportamos o efectivamente tenemos mayor consumo? Creo que es una mezcla de las dos. Es más aceptable el consumo de alcohol, es más socialmente aceptable el consumo del alcohol. Entonces uno podría pensar que de allí se derivaría también el hecho de que se reporte con más tranquilidad. Y pues seguimos teniendo algunos pensamientos misóginos en relación con todas las variedades de los problemas de salud. Entonces los hombres en ese punto podríamos ser un poco más tranquilos para el reporte de los mismos. En cuanto a la edad, los casos de consumo de sustancias están más reportados en los profesionales de salud jóvenes, es decir, que están entre 20 y 40 años.
Obviamente, eso está asociado al estrés. Y recordemos que en esta fase de entrenamiento, pues hay mayor cantidad de estrés en la medida en que el estudio para nuestras profesiones es muy duro en términos de memorización, procesamiento, pero no solamente eso, sino que hay una mayor solicitud de tiempo y dedicación. Uno ve memes y ve este tipo de temas en las diferentes redes sociales en las cuales están mostrando que nuestro trabajo es casi que una logia, fue lo que he visto, y he visto sobre todo en esta época, una gran cantidad de memes sobre el tema, eh, porque obviamente terminamos muy dedicados al estudio y obviamente al trabajo, porque aquí estamos combinando los dos. Luego, para nosotros, el tema no va disminuyendo, sino que va aumentando en la medida en que adquirimos mayor conocimiento. Es decir, un estudiante trasnocha muchísimo menos que un interno muchísimo menos que un médico en ejercicio de general, pero un médico en entrenamiento en su residencia va a tener una exigencia gigante para poder incrementar su capacidad de respuesta. Y esto viene acompañado obviamente de todo el personal de salud que está alrededor, porque no somos los únicos que prestamos estos servicios y menos aún no podríamos hacerlo porque resulta que enfermería, terapias, pues obviamente que tienen que trabajar mucho más en estos ámbitos. Luego, y por ende, se justifica este tema de la edad de los 20 a los 40 años. Y obviamente eso impulsa el consumo de drogas en otros grupos etarios como estos de 20 a 40. Muy bien, ¿cuáles serían las condiciones? Entonces, cuando me hice esta pregunta, dije, bueno, pero ¿qué puede condicionar el consumo? Cuando entra uno a analizar los estudios, existen varios de ellos. Traje solamente algunos, y este precisamente es en enfermería, y habla del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, un punto que dice es la carga laboral. Entonces, la carga laboral es alta. El tener que estar despierto y relajado para poder manejar mucho mejor los temas de atención. El estrés, que obviamente aquí se expresa de grandes y diferentes maneras en cuanto a nuestro trabajo. El estrés por el tema económico, el estrés por la dificultad por la que se pasa en diferentes momentos de nuestras vidas con la posibilidad de tener trabajo o no tenerla en estos momentos, con la posibilidad de que estos temas económicos finalmente afecten nuestra posibilidad de ingresos y que obviamente siempre resultamos golpeados todo el personal salud en términos de lo que se nos va a reconocer por nuestro trabajo y que tenemos que trabajar mucho más para mantener unos estilos de vida que tampoco son ostentosos. Fácil acceso a los medicamentos, claro, eso también ayuda al consumo y la mala remuneración. Nada de esto es ajeno a nuestras realidades. Estoy seguro que todos los que estamos en este momento y que pertenecemos al sector salud y que tenemos que ver con el sector salud, reconocemos estas como problemáticas que nos atañen y nos llegan de manera frecuente y las sufrimos de manera frecuente. Pero, haciendo un resumen de varios artículos, el consumo de sustancias es influenciado por diversas condiciones. No podemos echarle la culpa a una sola. ¿Y por qué queremos mirar estas influencias? Porque en la medida en que miramos las influencias, que favorecen el consumo, también vamos a ver a través de ellas qué podemos hacer para intervenirlas. Entonces, el estrés laboral es altísimo. Hay mucha exigencia y los profesionales de salud no solamente enfrentan largas horas de trabajo, que claro, es una de las exigencias, pero además de eso es el conocimiento. ¿A quién no le ha pasado que uno a las 3 de la mañana, en medio de un turno como estudiante, como residente, como médico, le hacen la pregunta, no tiene la respuesta y viene el castigo para poder tener que al día siguiente sacar 3 o 4 artículos sobre el tema que no sabía? Eso sigue siendo y será inherente a nuestra profesión. El turno nocturno, no podemos salirnos de los turnos nocturnos. Algunos como nosotros, que ya estamos digamos, con especialidades que no tienen turnos nocturnos, vamos a librarnos de eso, pero el resto de profesiones, ginecólogos, ortopedistas, anestesiólogos, enfermeras, auxiliares de enfermería, bueno, en fin, todas nuestras áreas van a tener turnos nocturnos. Eso, y además de eso, agréguenle una carga emocional alta.
no solamente proveniente de nuestros pacientes, no solamente proveniente de las situaciones críticas, sino también de todo esto que nos está envolviendo dentro del tema. El tema del burnout, aunque tengo que ser sincero, hay algunos psiquiatras que no creen que existe el burnout, pero por lo menos existe ese síndrome de agotamiento profesional, o sea, que está relacionado con nuestra profesión, y no solamente con nuestra profesión, con todos los que atiendan personas en algún momento dado. Es común en nuestro sector, muy común. Y eso obviamente lleva a nuestros trabajadores a buscar un alivio y algunos encuentran alivio en ese tipo de sustancias. Además de eso, que el consumo de alcohol, por ejemplo, es tan socialmente aceptable que, digamos, influye en que la gente lo consuma con menos precaución que otras sustancias. Claro, también el acceso a sustancias. Los trabajadores de salud tenemos un acceso más directo a medicamentos que son controlados, a sustancias psicoactivas, lo que en algún momento podría facilitar su uso indebido. Hay una estigmatización y una cultura del silencio. ¿Qué significa eso? Los estigmas asociados. Existe un estigma. Recuerden que los estigmas vienen de esas marcas. Obviamente que cuando hablamos de estigmas, por ejemplo, a nivel católico, es que tienen las mismas marcas que tenía Jesús en las manos. Pero este estigma se refiere a la profesión y es en torno a la búsqueda de ayuda en problemas de adicción. Los profesionales de salud somos reacios a hablar de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque nos marcan, porque hay una situación de sentir o pensar que vamos a quedar marcados en un momento determinado. Entonces, el profesional de salud busca menos del tema. Y por otro lado, cuando se hacen evidentes estos problemas, también nuestro entorno no es muy, uh, digamos que condescendiente y ayudador frente al tema. En muchas ocasiones lo que pasa es que se estigmatiza a ese grupo. Fíjense lo que pasó con el tema de los residentes en cierta universidad de Colombia, específicamente de Bogotá. Y eso nos ayuda un poco a entender el estigma. Y tenemos también una cultura del trabajo bajo presión. Recuerden que para nosotros, de hecho, muchos hemos sido entrenados para ser presionados. Ese es el punto del tema. O sea, si tenemos un paciente al frente que tiene una situación vital, pues obviamente vamos a tener que atenderla. Y eso significa que tenemos que ser fuertes, que tenemos que ser autosuficientes, que algunos podemos buscar un apoyo adecuado, pero ese trabajo bajo presión también hace que a veces no busquemos y evitemos el apoyo. Eso, digamos que son problemas que vamos teniendo y que paulatinamente no nos van sirviendo mucho para el manejo de estos problemas. ¿Qué otro problema se ve asociado? La falta de recursos de apoyo. Piensen en sus instituciones cuántos tienen programas de bienestar y salud mental. Piensen que cuando ocurrió la pandemia había muchas líneas de psicología para apoyar a los diferentes sectores. Había que hablar del tema, lo hubo para fiscalía, para la rama judicial, en fin, para muchos. Pero aunque las ARLs pusieron estos recursos de apoyo en las manos de muchas entidades, obviamente que nuestro sector no tenía y no ha tenido esa, digamos que, tradición de tener estos programas de apoyo a la salud mental, que aborden que el autocuidado, claro, eso es súper importante, esa autoimagen y ese autocuidado, que puede contribuir, obviamente, cuando no lo tenemos, al uso y al abuso de las sustancias y obviamente no tenemos un mecanismo de afrontamiento adecuado. Entonces, la forma de afrontar el problema es a través del uso de sustancias. Sin hablar de, obviamente, lo asociado, que son los intentos de suicidio que se dan y en estos temas, pero no solamente intentos de suicidio, sino la materialización de los mismos a través de la muerte de colegas de todas las profesiones que tenemos que ver con el tema de salud. También tenemos un inadecuado manejo del estrés. Y esa forma de afrontar el estrés y de afrontar la salud emocional genera una vulnerabilidad que nos hace más proclives a tener consumo de sustancias. Por otro lado, en los problemas de salud mental preexistentes, se han hecho varios estudios para mirar cuál es la prevalencia de enfermedades mentales en los profesionales. Entonces, y no solamente a este nivel, sino a muchos niveles, el estigma de tener salud mental hace que no haya un adecuado diagnóstico. Y claro, hay que presionar. Y claro,
hay que rendir y claro, hay que salir adelante, pero muchas de las personas, y esto es una prevalencia alta no solamente en nuestra población, sino en toda la población de enfermedades mentales. Luego hay que hacer una detección adecuada porque eso va a tener mayor riesgo. Una persona que tiene una depresión y que entra con un trastorno de ansiedad y depresión a estas profesiones, pues obviamente va a ser mucho más proclive también a enfermarse y a utilizar sustancias de manera inadecuada. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Muy bien. El ambiente tóxico de trabajo. Uf, importantísimo. Este es un libro, por cierto, de Gary Chapman acerca del aumento de los sitios tóxicos de trabajo. Y no solamente es para nosotros, también existe para muchas profesiones. Pero en estos ambientes tóxicos el gran problema es el conflicto interpersonal, que tanto estamos generando conflictos entre nosotros. ¿Cómo es ese ambiente laboral hostil, lleno de conflictos entre los compañeros? Que puede aumentar obviamente el estrés y esa presión emocional. Y eso lleva en muchas ocasiones, dependiendo de la persona, al consumo de sustancias. También se da la falta de reconocimiento y hoy en día mucho más en estos nuevos ámbitos donde hay una serie digamos, de estigmatizaciones que provienen de diferentes lados donde nos están reconociendo muy poco lo que como trabajadores de la salud hemos dado y daremos a esta sociedad. Obviamente esa falta de reconocimiento, los logros, el esfuerzo personal que no es reconocido nos lleva a una desmotivación y obviamente una forma de buscar un escape. Y una forma de buscar el escape es el consumo de sustancias. Eso, digamos que es algo que se está dando en estos momentos y que tenemos que reconocer como un factor también que coayuda a la presencia del consumo de sustancias. Por otro lado, en cuanto a los factores personales, hay que indagar la historia familiar. Por eso, en cuanto a la evaluación médica ocupacional es importante, mire, hemos hablado de qué patologías sufre la persona cuando llega a estos ámbitos, cuando escogemos el personal de salud, qué tanto estamos mirando la salud emocional de todas las personas que están entrando a este tipo de profesiones y qué tanto miramos si hay predisposición familiar a adicciones. ¿Y cómo podemos detectarlo? Si hacemos consultas de 15 minutos de evaluaciones médicas ocupacionales de preempleo, va a ser imposible que detectemos todos estos problemas. También las desigualdades personales, problemas personales en las relaciones familiares que son complicadas, familias disfuncionales, problemas financieros o problemas de salud. Eso lleva sin duda a desencadenar el consumo de sustancias. Fíjense cómo estamos hablando de una multicausalidad, o sea que pensar que podemos desmontar esto de manera fácil, pues fácilmente no se va a dar. Obviamente, estos factores son múltiples y como son múltiples tenemos que tener formas diferentes de detección y formas diferentes de intervención. Voy a hablar de dos cosas que son importantes. La primera es cómo detectamos el consumo de sustancias. Entonces, podemos entrar a valorar el consumo de sustancias a través de test, pero no solamente de test de tipo escrito como el test de Cage. También podemos detectar el consumo de sustancias con la aplicación de test, por ejemplo, de orina. Hay test de orina y de sangre que pueden detectar entre 5 a 7 sustancias de tipo psicoactivo y podríamos detectar el consumo en el sector salud. Sin embargo, para eso se requiere, uno, de una política adecuada de empresas que hable sobre el alcohol, drogas y ludopatías. Tenemos que entender que allí también entran este tipo de temas y no son pocos los que caen en este tipo de adicciones a los juegos. Pero muy importante lo siguiente, si vamos a hacer ese tipo de test, teniendo en cuenta la importancia del trabajo que hacemos en el manejo de la salud de otras personas, también tendremos que tener en cuenta que se tiene que tener un consentimiento informado para poder aplicar este tipo de test. No solamente los test de orina y de sangre, sino también estos como el test de Cage. Ese es un cuestionario que nos permite de manera breve identificar problemas relacionados con el consumo de alcohol. Obviamente también puede ser indicativo de otro tipo de sustancias psicoactivas, no solamente de la adicción al alcohol. Se utiliza en entornos clínicos y de salud para evaluar el rápido consumo de alcohol. De hecho, en la mayoría de estudios que consulté para poder hacer esta conferencia, identifiqué que este era uno de los test junto con otro que les voy a mostrar más adelante, que se utilizó para detectar el consumo.
La estructura del test es básicamente 4 preguntas simples o 4 grupos de preguntas. La C, que es el countdown, y es, ¿ha sentido o alguna vez ha sentido que debería reducir el consumo de alcohol? El A, que es annoyed, que es, ¿alguna vez lo han molestado con críticas sobre su consumo de alcohol? El G de guilty, que es, ¿alguna vez se ha sentido culpable por consumir alcohol? Y el eye opener, que es el E, que habla de que alguna vez has tomado una bebida al levantarte en la mañana para aguantar la resaca o para aliviar los efectos del alcohol. Fíjense cómo son 4 estructuras de preguntas relativamente simples. Esto obviamente tiene un puntaje y más de 2 respuestas positivas sugiere que hay un problema con el alcohol y se recomienda ya una evaluación más detallada del tema. Pero recuerden, entonces podemos llevar a dar estos test que nos permiten saberlo o podemos buscarlo a través de test de detección en orina o en sangre que son supremamente útiles e importantes. Pero supremamente clave el hecho de que entremos a tener estos consentimientos informados y que esto esté dentro de una política. Recordemos una cosa, las personas que tienen un consumo problemático de estas sustancias son enfermos, no son malos trabajadores, ni son trabajadores problemáticos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hay otro test que es el test de Fagerström, que es de dependencia a la nicotina. El test de Fagerström, y espero que mi pronunciación sea adecuada, porque eso es como alemán, creo yo, es un test que ha sido diseñado para medir la dependencia que tienen a la nicotina los fumadores. Es una identificación del grado de adicción a ella y obviamente para poder generar un plan que nos permita de manera adecuada dejar el consumo. Entonces, aquí este test tiene 6 preguntas. Fíjense que son test sencillos. ¿Cuántos minutos después de despertarte te fumas tu primer cigarrillo? Si es menos de 5 minutos, 3 puntos. Si es de 31 a 60 minutos, 1 punto. Y más de 60 minutos, 0 puntos. 2. ¿Tiene dificultad para no fumar en lugares donde está prohibido fumar? Si sí tiene problemas para fumar en esos sitios, 1 punto. ¿Cuál es el cigarrillo que más le cuesta dejar de fumar? El primero, 1 punto. ¿Cuántos cigarrillos fumas al día? Para 10 o menos, 0 puntos. Y para 31 más, 3 puntos. ¿Fumas cuando estás enfermo y te cuesta más el dejar de fumar? 1 punto si es un sí. ¿Te resulta difícil dejar de fumar? Sí, 1 punto. La interpretación es que si estoy en el test total está entre 0 a 10 puntos, pero el puntaje más alto significa que hay mayor dependencia a la nicotina y puede informarse sobre la necesidad de intervención inmediata. Entonces, fíjense cómo hay test muy sencillos que se pueden aplicar a nuestra población para identificar este consumo de sustancias. Igual hay para otro tipo de sustancias e igual estos test ya me comienzan a identificar una forma de actuar en general hacia o más con más propensia, pues ser más propensos al consumo de sustancias. Muy bien. En cuanto al apoyo psicológico, ya como estrategias de intervención. Entonces, dijimos, 1, ¿qué puedo hacer? Entonces, si yo tengo estrategias de apoyo psicológico y me voy a centrar allí un poquito, tiene que haber unos objetivos de ellas. Y es, 1, reducir el consumo de sustancias. Esto es súper importante en términos de, de la frecuencia y de la intensidad de uso de las sustancias psicoactivas. 2, mejorar la salud mental, abordar los problemas de salud concurrentes. ¿Y esos problemas cuáles son? La ansiedad y la depresión, que se relacionan con el consumo de sustancias, obviamente. Fomentar el autocuidado. ¿Cómo podemos fomentar en nuestra población prácticas y estrategias, no solamente para cuidarnos, sino para manejar el estrés, que sean efectivas en reducir esa necesidad de recurrir al uso de sustancias para poder hacer el manejo de las problemáticas de estrés que estemos teniendo? Obviamente también crear un entorno de apoyo. Habíamos visto la estigmatización como uno de los puntos claves que promueve el consumo de sustancias. Luego, crear un entorno de apoyo va a promover la salud y el bienestar personal y de grupo de nuestros profesionales de la salud. Muy bien. Por otro lado, recuerden esto. ¿Qué contenido se les puede dar ahí? Uno puede hablar de educación sobre adicciones, información sobre el efecto. Yo, y personalmente, lo que creo es que hablar sobre qué hace la adicción termina siendo un poco irrelevante
en un sector como el nuestro. Creería uno que la mayoría tenemos información suficiente. Sin embargo, obviamente no obsta para que hablemos un poco sobre qué es la adicción y qué produce. El manejo del estrés y técnicas de relajación, supremamente importante. ¿Qué técnicas existen? ¿No es cierto? Entonces llegamos y empezamos a hacer scroll en nuestras redes sociales. Eso no les sirve como un desestrés. Por el contrario, aumenta la liberación de dopamina y aumenta el proceso. Respiración profunda, meditación, mindfulness son técnicas y estrategias importantísimas como parte del proceso de relajación. Habilidades de afrontamiento. Yo creo que es lo más complejo. Yo creo que digamos que en esta sociedad en la que hemos sido creados, no existen esas habilidades adaptativas. ¿Qué debemos hacer para poder dar respuesta al estrés y a la presión laboral? ¿No es cierto? Para no terminar en mayores problemas fruto de todo este estrés. Las terapias cognitivo-conductuales, que son para cambiar e identificar patrones de pensamiento que pueden generar mayor problemática, ¿no es cierto? Grupos de apoyo, eso es súper importante, crear grupos de apoyo, crear una madrina, un padrino que nos ayuden con las diferentes problemas que están teniendo en estos grupos, estas personas, poder compartir experiencias, poder compartir estrategias de recuperación, cómo hacemos y cómo compartimos esas diferentes experiencias que hemos tenido durante la vida, el cómo podemos afrontarlas, el cómo podemos llegar a soluciones para poder darles un manejo. Por otro lado, obviamente que las personas tienen que someterse a una terapia individual. No basta con el apoyo grupal, no basta con la madrina o con el padrino, sino que tenemos que tener unas sesiones individuales de psicología. Y psiquiatría, obviamente que también hay el consumo de sustancias, digamos, medicamentos que les van a ayudar, pero tenemos que tener en cuenta una cosa y es que el acceso no es tan sencillo. Hoy en día una consulta de psiquiatría perfectamente, y recuerden que psiquiatría, y no por el hecho de ser médicos o por ser del sector salud, no la van a rebajar. Recuerden que por el contrario nos tienen que cobrar. Y es claro y es bueno que eso sea así, pero eso significa que vamos a tener que disponer de unos recursos que muy probablemente no todos vamos a tener y que vamos a preferir si estamos criando hijos o si tenemos cierta responsabilidad de definir ese dinero hacia allá. Entonces, digamos que el apoyo psicológico es bueno, consejeros especializados en adicciones es muy importante y la idea es que podamos buscar cuáles son esos desencadenantes, cuáles son esos patrones de comportamiento y obviamente hacer un plan de tratamiento que sea personalizado, nada genérico, nada en Instagram, nada en Facebook, y obviamente estoy clarísimo que cuando digo Facebook están identificando mi edad, pero el punto es que en las redes y los consejos que vienen en los diferentes reels no les van a ayudar. Eso es demasiado genérico. Cada uno tiene una personalidad, tiene una forma de afrontamiento distinto. Entonces tenemos que tener planes personalizados. Claro, la terapia de grupo es clave. Los grupos ayudan a discutir las experiencias, a comparar estrategias de afrontamiento, a recibir apoyo mutuo, ¿no es cierto?, en un ambiente seguro y confidencial. Talleres de capacitación. Yo creo que ayudan, pero no son los mejores, ¿no? O sea, la capacitación y tener la concientización, pues termina no siendo la mejor herramienta en adultos. Pero pues igual se tienen, y de hecho aquí los estoy citando como estrategia, son los problemas de concientización o concienciación. Es implementar campañas, obviamente, informativas dentro de la organización, educar al personal sobre el consumo de sustancias. Bueno, en fin, es más para decirles, mire, existen estos recursos de ayuda. Las intervenciones psicoeducativas, que la idea es desarrollar y ofrecer sesiones en las cuales se traten la salud mental, el uso de sustancias y las habilidades para la prevención y el manejo de crisis. También, obviamente, las empresas deben implementar, y en las empresas me refiero a las IPS, a los laboratorios, a las clínicas, deben tener recursos de bienestar destinados a poder apoyar estas acciones. Recuerden que si dije que estamos hablando del 10 al 20% de la población, y esta es una estimación que puede ser inclusive baja, pues hombre, tenemos un problema grave en nuestras instituciones. Si yo tengo 500 trabajadores, muy seguramente estoy hablando de que el 20% son como 100 trabajadores que están teniendo problemas. Entonces, esto lo tengo que identificar. Además, taparse los ojos no ayuda. Cerrar los ojos ante el fenómeno no nos ayuda. Luego, la idea es poder
verlo de manera cercana e intervenir en ellas. Hay que hacer un seguimiento y una evaluación. Obviamente que parte del seguimiento tiene que ver con estas herramientas que nos permiten ir evaluando qué está pasando. Las evaluaciones médicas ocupacionales son claves. Tenemos que identificar a las personas que tienen estos problemas para poder hacer un seguimiento médico, psicológico, de terapia. Recuerden que la 30-50 a través del tema de rehabilitación no es solamente para problemas osteomusculoarticulares, para problemas de tipo biomecánico. Tal vez tenemos un estallido gigante de la enfermedad mental y no nos estamos dando cuenta, y por eso esta conferencia se hizo para este tipo de temas y más en nuestro sector de salud. Las estrategias obviamente de apoyo psicológico nos dan una herramienta súper importante. Aquí hablé de muchas de ellas, sin embargo existen muchas iniciativas, no puedo tener una sola de ellas, sino varias. Miremos algunas que nos pueden ayudar y que podemos consultar. El Nurse Support Program es un programa de los Estados Unidos de Norteamérica, es un programa que fue diseñado para ofrecer apoyo a las enfermeras y a los profesionales de salud que enfrentan problemas por el uso de sustancias. Allí les dejo una referencia del National Council of State Boards of Nursing, que nos permite entrar a mirar qué estrategias se han implementado en otros sectores y ver que esto no solamente se da aquí en Colombia. Este que es mexicano de la Secretaría de Salud, que tiene un programa de atención específico implementado por la Secretaría de Salud de México que aborda la prevención y el tratamiento de adicciones del personal de salud. Tiene un enfoque de apoyo psicológico y de rehabilitación. Este, por ejemplo, es un programa del 2019 que sigue en implementación. Por otro lado está el Substance Abuse and Mental Health Service Administration, el SAMHSA. Este es un programa de salud mental de la Federación de Estados Unidos Mexicanos también, que lo que hace básicamente es proporcionar una prevención y tratamiento de adicción en diferentes entornos, en hospitales y en clínicas. Aquí el enfoque es multidisciplinario en las intervenciones, que creo que debe ser supremamente clave para este proceso. Está el DIC, que es un programa de rehabilitación de adicciones del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia en México. También apunta para diferentes poblaciones e incluye los profesionales de salud y sus familias, que esto es clave. El entorno y el soporte de las familias se vuelve súper importante en estos procesos. Este es del Canadá, que es Ontario Medical Association, que tiene la Asociación de Salud Mental del Canadá, y que básicamente lo que hace es hacer el tratamiento de adicciones en trabajadores de la salud. Es un programa que ofrece básicamente tratamiento y apoyo a los profesionales de salud que están sufriendo dependencia de sustancias, incluye obviamente terapia también y rehabilitación. El DIF, que tiene que ver con el proceso, que es un programa de rehabilitación y de adicciones del Sistema Nacional de Desarrollo de la Salud. Muy bien. Perdón, creo que aquí me salté una. Me saltó este. Es un programa de ayuda en la salud de enfermeras. Esto también es importante, es de Estados Unidos y habla de programas tiene varios componentes, tiene un componente de educación y capacitación, unos recursos en línea que permite y da guías y herramientas para tener un estilo de vida saludable. Recuerden que aquí hemos hablado a lo largo de muchas conferencias que el estilo de vida saludable ayuda con todo. El ejercicio siempre es la droga más barata y que está al alcance de todos nosotros. La nutrición, los hábitos saludables, una red de apoyo donde se den soporte entre los diferentes profesionales, compartir las experiencias, ofrecer apoyo mutuo, participar en grupos de discusión sobre el estrés y el consumo de sustancias y valorar obviamente la salud y fomentar en este caso que las enfermeras realicen autoevaluaciones de su estado de salud, incluidas encuestas de bienestar físico y mental, y también obviamente evaluar el consumo de alcohol y otras sustancias. Tal vez y como conclusión y como corolario de lo que hemos visto hoy aquí, es que existe un problema que es evidente y es un gran deterioro de la salud mental en el sector salud. Obviamente aquí estamos solamente evaluando un punto que tiene que ver con el consumo de sustancias, pero es clave que tomemos acción. Uno, para evaluar qué tan grande es, pero de arrancada puedo decir que estas estadísticas del 10 al 20% no son nada locas y nos permiten sentir y poder tener un acercamiento a qué está pasando en nuestras diferentes instituciones y en nuestro sector. Por ende,
Mi invitación hoy es a que podamos, y les dejo esta conferencia con todos estos recursos que he investigado para ustedes y donde pueden entrar a mirar los diferentes programas que hay, por lo menos aquí hay 4 países involucrados donde podemos entrar a mirar qué cosas podemos utilizar. Cuando dicto conferencias en Centro y Latinoamérica, lo que usualmente vemos es que tenemos problemáticas muy similares, desde la Patagonia hasta el río Bravo. Tenemos muy probablemente este problema, no solamente nosotros, sino muchos de los países latinoamericanos y centroamericanos. Nuestra invitación hoy es por el manejo de estos problemas en nuestras instituciones, porque nos demos cuenta que están allí y que cerrar los ojos no nos ayuda para nada en el manejo de las mismas. Para quienes manejamos seguridad y salud en el trabajo, la invitación es a que no lo olvidemos dentro de nuestras evaluaciones médicas ocupacionales. Pero además de las diferentes referencias que les he dejado, al final les dejo aquí bibliografía para que puedan entrar a mirar específico en sector salud qué está pasando con los diferentes tipos de adicciones. Muy bien, pero Paulita, si quieres, entremos a hacer nuestra evaluación final del día y de esta conferencia. Y Listo, muchas doctor. gracias, obviamente, a todos ustedes. Antes Dime. de continuar con las preguntas, con el sondeo, perdón, iniciamos con una pregunta, nos la realiza Carlos Andrés Valencia. Buenas tardes. ¿Es posible que una persona que esté consumiendo pueda dejar el tabaco o la marihuana por medio del encierro? No, lo que pasa es que hay instituciones donde se pueden confinar estas personas cuando han tomado la decisión de dejarlo. Sí puede funcionar dentro de un programa interdisciplinario de manejo de las adicciones. Sí puede mejorar bastante. Ok, perfecto. En el momento no tenemos más preguntas, doctora, entonces podemos dar inicio a nuestro sondeo final. Claro que sí. Primera pregunta. Frente a las adicciones en el personal de salud, ¿es cierto? A, el consumo es más frecuente en personal de laboratorio. B, se estima que es el 5%. C, el consumo ha aumentado en los últimos años. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. A, el consumo es más frecuente en el personal de laboratorio, 5%. B, se estima que es el 5%, 2%. C, el consumo ha aumentado en los últimos años, 59%. D, ninguna de las anteriores, 4%. E, todas las anteriores, 30%. Doctor, esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Nos fue muy bien. Pasamos de una respuesta correcta del 30%, que era la respuesta número o la respuesta literal C, que era efectivamente ha aumentado este problema en nuestro sector del consumo, y pasamos a una respuesta correcta del 59%. Listo, perfecto, doctor. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Los factores que se considera aumentan el consumo son A, estrés laboral, acceso a sustancias. B, estigmatización, cultura silencio, ambiente tóxico. C, pocos recursos de apoyo, problemas previos de salud mental. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, estrés laboral, acceso a sustancias, 15%. B, estigmatismo, cultura silencio, ambiente tóxico, 0%. C, pocos recursos de apoyo, problemas previos de salud mental, 5%. D, ninguna de las anteriores, 0%. Y E, todas las anteriores, 81%. Doctor, esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue? También muy bien, pasamos de un porcentaje de respuesta del 60% a un 81%. Efectivamente, son todos estos las posibilidades, digamos, de vulnerabilidades para el consumo de sustancias. Ahí está muy bien. Listo, doctor, muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera pregunta. Los programas de intervención pueden ser A, intervención psicoeducativa. B, programa de bienestar, encuestas de consumo. C, terapias individuales y de grupo. D, ninguna de las anteriores y de todas las anteriores. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados.
A, intervención psicoeducativa 0%, B, programa de bienestar, encuestas de consumo 0%, C, terapias individuales y de grupo 2%, D, ninguna de las anteriores 0% y de todas las anteriores 98%. Doctor, esta tercera pregunta, ¿cómo nos... Excelente, efectivamente pasamos de una positividad en el 81%, era muy difícil de mejorar, y pasamos a un 98% de respuesta. Todas esas son estrategias para el afrontamiento de estos problemas de adicción. Paulita, muchas gracias a todos ustedes, y les quiero recordar que el día 15 de abril estaremos hablando sobre el cáncer de piel en el mundo del trabajo, cómo se diagnostica y cómo se previene. Y recuerden que por estar por estar en sitios cubiertos de trabajo como los que utilizamos en el sector salud, no estamos libres del cáncer de piel. Muchas gracias, Paulita. Muy amable a todos ustedes. Gracias. Doctor Cristian Alonso, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. En esta oportunidad queremos hacerle una invitación a los habitantes del departamento de Antioquia a que participen de nuestro tercer Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Marco Estratégico de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2025, que estaremos en la ciudad, lo realizaremos en la ciudad de Medellín el día jueves 10 de abril en el Hotel San Fernando Plaza de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Esto es una acción educativa que no tiene costo y es certificada para afiliados. Escaneando el código QR pueden realizar la inscripción y participar. A continuación, también le hacemos otra invitación a nuestra acción educativa de familias seguras. Esta invitación es para todos los habitantes del departamento del Chocó para que participen de una actividad en la cual pueden asistir con su núcleo familiar. Estaremos ubicados en el Centro Recreacional y Vacacional Confa Chocó el sábado 12 de abril en un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Les recuerdo que escaneando el código QR pueden realizar la inscripción y participar. Estas acciones educativas no tienen costo, son certificadas para afiliados, así que no dejes pasar esta gran oportunidad. Están cordialmente invitados todos. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. En este evento dimos una cobertura importante con más de 350 participantes que se llevan conocimientos de todos nuestros programas para intervención de la siniestralidad en sus empresas. Es un congreso que me ha servido mucho, he despejado muchas dudas y he aprendido y tengo que aprender mucho más, y Positiva abre las puertas para que estos conocimientos se den y podamos gerenciar y aplicar todos los conocimientos y cuidar mucho más de nuestro personal. Ha sido muy gratificante ver nuevas formas de aprender y de intervenir la seguridad y la salud en el trabajo. Las personas que asistieron a este congreso se llevan una imagen 1000% de interrelación con Positiva, porque se dieron cuenta que cada día que pasa Positiva interactúa más con sus clientes, con sus empresas y con sus trabajadores, y se preocupa por la capacitación continua en cada una de las áreas de la administración de riesgo laboral. Todas las conferencias han sido excepcionales. Una en particular es aplicar la ética en nuestras empresas para el tema de ARL, y esto despierta el sentimiento de ser humanos y saber que estamos trabajando con personas y que debemos cuidarlas para que esas personas regresen a su casa y a su familia.
Los invito a que hagan partícipe de este tipo de actividades porque nos ayudan a enriquecer nuestro conocimiento, nos ayuda a conocer un poco más todos estos temas, por mucha o poca experiencia que tengamos, nos ayuda a sumergirnos más en esta bonita carrera, en estos bonitos temas que es la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo estamos dejando el Atlántico? Colombia, potencia de la vida.